volver al libro de Lucas y a ese personaje que hemos visto varias veces durante diferentes devocionales y estudios en esta temporada de Navidad, a ese señor Simeón, que la semana pasada vimos la profecía que dio, ¿no? Cuando tenía al niño, al bebé Jesús en sus brazos, y estuvimos estudiando un poco su persona, su carácter, cómo era un ejemplo de fe, de paciencia. Y en fin, pues hoy quedan unos versículos en Lucas que no hemos mirado y no tenía intención de hacerlo, pero he pensado que, mira, para concluir con este tema, y además como tenemos al Día de Reyes todavía por delante, pues voy a mantener este tema y vamos a entrar en el año viendo y terminando la historia de este señor Simeón. Entonces, hoy lo he titulado, digamos la profecía de Simeón. Igual he dicho Simón antes, Simeón. Antes vimos un poco su música, igual dije profecía también, pero esta es otra parte que no hemos visto, perdón. Entonces, vamos a ir a Lucas y voy a ir a capítulo 2. Otra vez, y esta vez en el versículo 33. Él acaba de tomar al Señor en sus brazos y hablarles de la salvación, de la luz de revelación a los gentiles y de lo que vimos la semana anterior. Y luego, cuando él concluye su cántico, creo que a veces le llaman un cántico, eso que dijo antes, dice la Biblia en el versículo 33, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Bueno, recuerda que hablamos o estamos viendo las escrituras de Lucas, el médico amado. Y como también en nuestros días siempre queremos que los médicos estén bien enseñados, ¿no? Que hayan hecho sus estudios, que hayan sacado sobresaliente cuando nos vayan a operar, que sean meticulosos, ¿no? Que sean maestros del detalle. Y Lucas, como médico, es un maestro del detalle en todo libro de Lucas y también el libro de Hechos. Y él dice, José y su madre estaban maravillados. El detalle de Lucas, ¿verdad? Que por nada se le va a escapar. No dijo sus padres del bebé o su padre y su madre. No, dijo José y su madre. Porque ese era el detalle absolutamente necesario. Que José era el marido de María, pero no era el padre del bebé, ¿no? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, interesante el detalle que nos incluye Lucas. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por el camino, en esta aventura tan única de José y María, su viaje, el bebé, a lo largo del camino, el Señor les va dando señales, les va dando confirmaciones de pruebas, digamos, de su presencia, de su guía, ¿no? De su ayuda. Y así obra el Señor con nosotros también, ¿no? Si tú has conocido al Señor durante unos años o muchos años, podrás decir que el Señor te ha guiado muchas veces por el camino, te ha dado pequeños detalles, pequeñas muestras de su presencia. Tantos que es imposible registrarlos todos, es imposible recordarlos. Pero por el camino de salvación, por el camino de nuestro andar con Cristo, el Señor nos va dando detalles. Y es así como fue en desde luego en estos primeros pasos de José y María. Y bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y alabamos al Señor por ese detalle que tiene de que no nos salva y luego, a ver, apañaros. No, va con nosotros como ha prometido y siempre va dando detalles, va dando
pequeñas muestras de su presencia. Y luego en el versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Muy interesante este detalle. No lo había visto antes. Pero, bueno, primero mira los primeros versículos, las primeras palabras. Y los bendijo Simeón. Y yo estaba diciendo, a ver, ¿cómo se describe esto de bendecir? ¿Qué quiere decir que Simeón bendijo? Y luego pensé, ¿sabes? Hay una manera de explicarlo muy sencilla que yo creo que todos lo van a entender sin tener que entrar en una definición de la Real Academia ni nada de bendecir, ¿no? Y es lo opuesto de maldecir. Cuando decimos que alguien maldice a otro, lo que suelta es todo malo, todo en contra, todo negativo, todo dañino. Bendecir a una persona que es todo lo contrario. Simeón estaba animándolos, los estaba ayudando, los estaba apoyando y de alguna manera, pues como dije, animándoles, ¿no?, en su caminar. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Ese es el detalle que yo nunca había visto. Porque dice que los bendijo, podría ser a los tres, me imagino, porque está hablando de José y María y el bebé. Pero lo que va a decir ahora lo dice a María. Y creo que es muy significativo. Dice, he aquí, voy a leerlo y luego lo miramos. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. Recuerda, está hablando a María. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El detalle que no había visto antes es que cuando enfoca en María, me parece ahí que hay un indicio, es casi como un pequeño, no sé cómo decirlo, una pista de que José, por algún motivo, va a morir pronto. Antes, seguramente, que todo el ministerio del Señor Jesús. Lo cual coincide porque no volvemos a oír de él. Y es posible que falleció temprano en la vida de Jesús. Desde luego que no figura en absoluto en sus años de ministerio. Y en la cruz, ¿quién está? Está María, no está José. Y además el Señor le encomienda a su discípulo amado, Juan. Entonces, aquí él se dirige a María, no sé si él lo sabe, el Espíritu Santo sí, desde luego, que va a ser María la que va a ser realmente torturada, en cierto modo. Y ahora, torturada es un poco fuerte, pero bueno, la que va a sufrir, mejor dicho así, ¿no? Entonces, el versículo dice, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento. O sea, algunos van a caer, algunos van a ser levantados, de muchos en Israel. Y pues podríamos decir, no es cierto, pero podríamos decir, la mitad de la gente para arriba, la mitad de la gente para abajo. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al hecho de que con la llegada del Mesías, los judíos, claro, iban a tener que responder, iban a tener que reaccionar ante uno que decía, yo soy, ¿no? Y para muchos el Mesías iba a ser, como dice el Antiguo Testamento, una piedra de tropiezo. Los fariseos y muchos, la mayoría, iban a tropezar con él porque sus enseñanzas, su persona, su manera de vivir, no era nada como lo que ellos pensaban. Y ellos tropezaron en incredulidad y se perdieron por falta de creer en él. Pero otros le iban a ver como la roca de salvación. Para unos, piedra de tropiezo a caer. Para otros, roca de salvación en el cual apoyar la vida, construir la vida y caminar hacia nuestra herencia eterna. Entonces, luego dice, será contradicha, para señal que será contradicha muchísima gente,
blasfemaría contra él, hablarían contra él, le perseguirían. Es una manera, yo creo, de englobar todo el sufrimiento de Jesús, que iba a ser al mismo tiempo sufrimiento para María. Entonces, menudas palabras más sombrías se podría decir, ¿no? De Simeón. Grandes por un lado, con esperanza, pero también iba a haber un túnel muy, muy oscuro para ella. El versículo 35, una espada traspasará tu misma alma. Y está hablando seguramente, ¿no?, de María, cómo ella tuvo que ver el rechazo a su hijo, la persecución, la burla y finalmente la tortura y la crucifixión de su hijo amado, quien ella sabía que era hijo de Dios. Ella sabía quién era. Y no podría entender todo. Pero esto se lo dijo Simeón, diciendo, vas a tener que sufrir. Tu posición o tu llamamiento, María, es de altísimo privilegio. Pero, viene con sufrimiento, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y bueno, ella pues como toda buena madre, ¿no?, estuvo con su hijo hasta el final, hasta la cruz y más allá, ¿no? Está bien en Hechos, después de la resurrección, como una fiel madre, y qué bueno es ver el amor de las madres, las que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Qué ejemplos suelen ser, la mayoría de ellas, sabiduría, paciencia, amor, y bueno, pero él dijo que todo esto iba a ser para que sean revelados los pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Para que se vea qué es lo que realmente cree la gente, la persona, el individuo. Y la venida de Cristo Jesús demostró que el pueblo de Israel seguía como tantos siglos atrás. Seguía muy poca fe, mucha infidelidad, mucha incredulidad. Algunos creyeron, pero muchos no. Y para nosotros, pues es muy importante que también reflexionemos cuando hablamos de Jesús. Hay dos maneras, básicamente, de hablar del Señor, digamos, en el contexto de creer en Él. Alguna persona dice, sí, yo creo en Jesús, pero vive a su manera, vive como le da la gana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cree en Jesús como un personaje histórico, normalmente. Sí, claro que existió y seguramente hizo milagros y tal y cual, pero para ellos es una persona histórica, es una persona religiosa del pasado, ¿no? Y eso no salva a nadie. Eso no es salvación. Hay otra manera de decir creo en Jesús. Es la persona que dice creo en Jesús y vivo en comunión, en constante relación con el Señor Jesús. Vivo con Él. Él está siempre conmigo y hablo con Él y Él me habla. Ese sí es el creer en Jesús, que es salvación. Sígueme, dijo el Señor Jesús a los que venían a escucharle, sígueme y tendrás la vida eterna. Y habían los que decían, no, es que no. Y habían otros que decían, sí Señor, dejamos todo y te seguimos. Bueno, la sabiduría de Simeón lo vemos aquí en esta última profecía, ¿no? Y vemos su entendimiento y es un Señor que es un ejemplo en muchos sentidos. Pero sobre todo quizás en su fe, su amor por ese bebé. Incluso aun cuando el bebé Jesús no podía hacer nada como bebé. Qué misterio, ¿verdad? Pero qué ejemplo nos da de su fe, miraba al futuro
y sabía que este bebé era el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Y ese es el evento, el acontecimiento que estamos todavía en estas fechas, ¿no? Festejando. La venida de nuestro Señor Jesucristo en bebé, y en los próximos días esa escena cuando llegan los reyes, magos, más que reyes eran magos, personas de mucha importancia, de mucha inteligencia y de mucho poder y responsabilidad, que supieron, cuando vieron la estrella, esa estrella es especial, vamos a seguirla. Y les llevó, no solo a Israel, les llevó al establo donde el Rey de Reyes había nacido. ¡Qué maravilla! Bueno, pues lo dejamos así, y creo que a Simeón le vamos a dejar por un rato e iremos a otros temas, pero muy bonita historia y con mucha enseñanza la que nos dio Lucas. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a...